Muy buenas noches, hermanos, hermanas presentes y también a los que nos siguen por vía internet. Esta noche vamos a compartir un tema relacionado con la visión que Dios le dio a un gran profeta llamado Ezequiel. En la Biblia vemos la vida de muchos profetas, ¿no? Muy usados, varones de Dios, utilizados por el Señor, como Jeremías, como Elías, y uno de ellos era también Ezequiel. Y en el capítulo 47 podemos abrir nuestra Biblia, el penúltimo capítulo de Ezequiel. Ya está después de Jeremías, viene Lamentaciones y Ezequiel. Y antes de Daniel, Ezequiel 47. El tema tiene que ver con la visión, ¿no?, que Dios le dio al profeta Ezequiel sobre un río. Ya vamos a ir puntualizando, ¿no?, acerca de esto. Leamos. Hay como un subtítulo que dice las aguas salutíferas. Eso quiere decir aguas saludables, no es un término nuevo. O sea, se refiere a el agua salada del mar que se convierte en agua saludable. Hoy en día hay un proceso para hacer eso. Todavía no está muy avanzado, ¿no? Porque la mayor parte de, ustedes ya saben, ¿no?, desde el colegio, la mayor parte del planeta es agua. 3/4 partes más o menos. Fíjense, 3/4 partes. Y solo 1/4 parte, eso quiere decir un 25% nomás, es tierra firme. Nosotros los bolivianos no nos damos mucho cuenta porque nuestro país es mediterráneo, ¿no? Pero ya sabemos, vía internet todo se conoce. Entonces, investigando un poquito nomás en el internet, ¿no?, en Google, o sea, no cuesta tanto. Y ahí ya te vas a dar cuenta, casi 3/4 partes agua en el planeta y 1/4 parte tierra. Ahora, de ese 70-75% que es pura agua en nuestro planeta, la mayor parte había sido agua salada, porque es de los grandes océanos, pues. Fíjense nomás, si hablamos del lago Titicaca, es enorme, grande, 8.500 metros cuadrados, el lago Titicaca. El salar de Uyuni, enorme, 10.000 metros cuadrados. Es el salar más grande del mundo, no hay otro así tan grande. Pero ya comparando con esos océanos, con los mares, quedan pequeñitos. El océano Pacífico, el océano Atlántico, Índico. Enormes extensiones de agua, tanta agua que hay en nuestro planeta. Pero la mayor parte había sido agua salada, pues, porque viene de los mares. En el mar el agua es salada, ¿no ve? Y dice que casi un 3% nomás agua dulce, o sea, 97% agua salada del total del agua del planeta y 3% agua dulce que consumimos. Y ahora están en eso, ¿no?, de lograr transformar el agua salada en agua dulce, potable. Es todo un proceso grande, ¿no? Pero en la Biblia, miren, ya está todo antes de que los científicos hagan sus experimentos, todo hay en la Biblia, ¿no? Es asombroso. Por eso dice aguas salutíferas, que esas aguas saladas se convirtieron en aguas saludables, dulces para beber. Vamos a ver los primeros versículos de Ezequiel 47. Esta es la visión, ¿no?, que Dios le da al profeta Ezequiel. Y Ezequiel dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, o sea, hacia el este, ¿no? Porque la fachada de la casa estaba al oriente.
y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Un cordel, ¿no? Casi como decir una medida, 1 metro. Y midió 1000 codos, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000. El codo, por si acaso, 45 centímetros, ¿no? Esta parte. Es una medida antigua, del codo aquí, a la punta de la mano. Depende de la estatura. De algunos tienen casi medio metro, pero se considera 45 centímetros el codo. 1000 codos serían 450 metros, ¿ya? Para tener la idea más clara. Entonces, midió primero, dice, 1000 codos, 450 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Se volverán salutíferas, ¿no? Saludables. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Hasta ahí vamos a leer. Lo que me interesa más es hablar de los niveles de profundidad y la interpretación espiritual, ¿no? que se le da a este pasaje. Entonces, aquí vemos que Ezequiel, ¿no? En su visión que Dios mismo le da, ve un río que salía del templo de Jehová, ¿ya? Hasta llegar, dice, al río Jordán y al mar muerto. Y ahí el agua, dice, se convertiría en agua dulce. Entonces, hermanos, esta era una visión del futuro del pueblo de Dios. O sea, habla de su iglesia, de la actualidad. No solo habla del pueblo de Israel. Por un lado sí lo hace, ¿no? Del pueblo de Israel de esa época. Pero la visión también es aplicable a la iglesia de nuestros días, ¿ya? Porque Dios nos revela lo que el Señor quiere, ¿no? Para su iglesia en esta época. El agua, ¿qué representa normalmente en la Biblia? Representa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Habla de aguas, en Juan, por ejemplo, ¿de qué habla? Aguas de... No, en Juan 7:38 podemos ver. Juan. ¿Qué dice el Señor Jesús? Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está diciendo Jesús mismo, ¿no? Los que creen en mí, de su interior, van a brotar, dice, ríos de agua viva. Está hablando de la llenura, del bautismo, del Espíritu Santo, de tener más unción, una vida más efectiva para la gloria de Dios. Y de paso te aclara en el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, o sea, en el Señor Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ya vemos en Hechos 2 que viene, ¿no? El Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, esta visión, hermanos, revela
un derramamiento grande, poderoso del Espíritu Santo. Y para los últimos tiempos. Sabemos que ha habido varios avivamientos, ¿no?, en la historia. Incluso antes de que haya iglesia, porque la iglesia de Jesús recién aparece en Pentecostés, ¿no?, con Hechos 2. Antes no se hablaba de iglesia en el Antiguo Testamento. Eran templos, sinagogas, no había iglesia todavía como tal. Con la venida del Espíritu Santo recién aparece la iglesia de Cristo. Entonces, por ejemplo, en época de Josías, el rey Josías era del Antiguo Testamento, hubo un derramamiento del Espíritu Santo, hubo un avivamiento. En época de algunos reyes también del Antiguo Testamento, hubo avivamiento, ¿no? O sea, eso no es solo de esta época del Nuevo Testamento. Claro que ya en la época de la iglesia se manifestó de una mayor, digamos, de una manera más impactante los avivamientos, ¿no? Empezando de Pentecostés, eso ha sido un avivamiento tremendo cuando nació la iglesia cristiana, porque hablaron en lenguas, todos dicen, no fue que algunos nomás. Hoy en día vemos muy poquitos hablan en lenguas, en cualquier congregación o iglesia en general. La iglesia puede ser grande, pequeña, pero es mínimo el porcentaje de hermanos que tienen ese don, que el Espíritu Santo da, ¿no ve? Diferentes clases de dones, dice. Y muy pocos tienen el don de lenguas, poquísimos. Puedes ir a una iglesia donde están 2,000, 3,000 congregados, pero en porcentaje unos cuantitos mínimos los que hablan. Ahora en una iglesia pequeña igual, uno que otro, ¿no? Pero dice, los 120 que estaban reunidos hablaron en lenguas. Había niños, hermanos, esta palabra es para jóvenes, para ancianos, no es solo. Algunos dicen, esto será solo para gente mayor, a mí no me toca. Otros dicen, esto es para líderes, será para uno. No, para todos, hermano. Aquí la palabra de Dios es para niños, jóvenes, adultos, ancianos, para todos. Y entre los 120 había niños, había jóvenes, adolescentes, había gente mayor, había ancianos de 70, 80, 90 años. ¿No? Como es una iglesia, tiene que tener gente de toda edad, de toda condición social, hombres, mujeres, jóvenes, mayores. ¿No ve? Cuando por ahí dicen, en mi iglesia hay puros niños, un poco hay que preocuparse. Si solo son niños y niños y 2 o 3 mayores, o hay iglesias que puras viejitas nomás, también es para preocuparse. ¿Y dónde están los niños? ¿Dónde están los jóvenes? Eso implica de que no se está haciendo un buen trabajo de evangelización, ¿no? Porque tiene que haber así variado, de toda edad. Hablaron en lenguas, los 120, dice todos absolutamente. Eso sí que es un avivamiento glorioso, pues poderoso. A ver que todos aquí empecemos a hablar en lenguas. Y luego haya manifestaciones maravillosas del Espíritu Santo y veamos prodigios, sanidades divinas, maravillosas. Eso lo experimentaron en la iglesia primitiva, ¿no? La primera iglesia. Pero pasaron los años, los siglos, y cuenta la historia de la iglesia también, ya no está en la Biblia, no puede estar todo tampoco aquí, de que ha habido otros avivamientos, ¿no? En diferentes países ha habido avivamientos, de Wesley y de otros predicadores que gracias a ser utilizados por Dios, muchos se convirtieron y se llenaron iglesias. Eso pasó en Europa, en Inglaterra más que todo, y en Estados Unidos, donde salieron la mayoría de misioneros, ¿no?
de Estados Unidos a varios países del mundo. Pero también pasó en Brasil, pasó avivamientos gloriosos en Argentina, aquí cerquita, ¿no? Hasta en Puerto Rico, es un país chiquitito, y en Bolivia, ¿no? Sabemos bien, con Julio Ruibal y otros, ha habido avivamientos gloriosos de la iglesia. Eso es ríos de agua viva, cuando se manifiesta el Espíritu Santo como agua, ¿no? Abundante. Entonces dice, la visión fue tan poderosa que Ezequiel mismo no comprendió bien el significado, siendo que Dios en persona se le reveló, a él le dio la visión, no a otro, fue a Ezequiel. Pero él no entendió mucho, dice, porque pregunta en el versículo 6, volviendo, le pregunta, Dios, ¿has visto, hijo de hombre? Le pregunta, ¿no? Le hace una pregunta, ¿has visto? Entonces le estaba preguntando, ¿puedes comprender la magnitud de lo que estás viendo? Que no entendía. Ezequiel no llegó a entender, menos nosotros. No nos hagamos los muy iluminados. Muchas veces pensamos que ya todo lo sabemos y podemos interpretar. Si Ezequiel no entendió a cabalidad, les digo, menos nosotros todavía, ¿no? Pero igual la revelación es para todos los hijos de Dios. Amén. Ya vamos a llegar a lo principal, lo que les digo, de aquí es rescatado. Bueno, todo es rescatable, pero lo que más me llamó la atención es los niveles, ¿no? Se les puede llamar niveles de profundidad. Y aquí habla también que la iglesia de Dios en los últimos tiempos va a ser muy gloriosa. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tenemos que creerlo, amén. A veces nos desanimamos porque pasan muchas cosas a nivel personal, a nivel familiar. No todo es, como se dice, una taza de leche, no todo anda bien en nuestros hogares, ¿no? No podemos decir, no, mi familia todo es perfecto, no es así. En mi familia no es, les digo. Yo sé que en otras familias tampoco todo es perfecto. La relación entre esposos, padres, hijos. Hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay tantas cosas. Y a nivel de iglesia también vemos, ¿no? Hay hermanos muy fieles, firmes, que siempre están aquí viniendo a la iglesia seguido y apoyando con sus dones, apoyando con su esfuerzo, con su dinero, con su tiempo, con su entrega. Qué lindo, hay hermanos fieles, pero también hay otros hermanos que no son tan fieles, que aparecen de vez en cuando, y hay otros que, peor todavía, que deciden irse así al mundo, ¿no? No sé si a otra iglesia o al mundo, pero resultan rebeldes. Entonces, no todo es lindo en la vida, pero a pesar de eso, debemos confiar que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre su iglesia, poderosamente, como ya lo hizo a lo largo de la historia. Ahora sí, hermanos, hay 4 niveles, con esa introducción, 4 niveles de profundidad, podemos decir. Eso es progresivo, ¿no? Es gracia sobre gracia, se le puede llamar, en cuanto a la profundidad. Y esto nos habla de madurez. Ya vamos a ir viendo de los diferentes niveles. Habla de madurez espiritual de los hijos de Dios. El primer nivel, ¿a dónde le llegaba el agua? Dice, a los tobillos, ¿no? Ese es el primer nivel. ¿Dónde está eso? Midió, dice, con el cordel, midió 1000 codos, o sea, 450 metros, y me hizo pasar por esas aguas hasta los tobillos. O sea, bajito, ¿no? Tobillo. O sea, bien bajito, 450 metros pudo caminar Ezequiel en su visión. Hagamos de cuenta que nosotros entramos al agua
y más o menos 450 metros. Estamos caminando y sigue ese nivel físicamente, ¿no? Pero esto más tiene que ver espiritualmente. ¿Dónde está nuestro nivel espiritual, nuestra relación con Dios? Y esto de que llegue el agua al tobillo tiene que ver con comenzar nuestro caminar con Dios. O sea, cuando nos hemos convertido, el agua nos llegaba espiritualmente al tobillo. O sea, estábamos dando nuestros primeros pasos, ¿no ve?, en la vida cristiana. Y para algunos, digamos, es más rápido, para otros más lento es ese proceso. Pero tiene que ver igual para todos con comenzar a caminar con Dios. Que el agua te llegue a los tobillos espiritualmente. O sea, todavía nos falta, ¿no? Mucho. Estamos dando a caminar en la vida cristiana. Pero no podemos estar 5 años, 10 años, 20 años con el agua hasta los tobillos. No puede ser, ¿no ve? Entonces, la Biblia dice, muchos de ustedes ya deberían ser maestros y siguen con leche espiritual, siguen como niños todavía, inmaduros, ¿no? Entonces, esto habla de madurez. El segundo nivel, ¿a dónde llega? Dice, a las rodillas, ¿no? En el versículo 4. Eso ya tiene que ver con oración. La rodilla es símbolo de oración. Doblar rodillas, qué importante. Ya habíamos dado un estudio sobre las posiciones, ¿no? Para orar, dice la Biblia, de pie, levantando manos, de rodillas, aún postrados ahí. Entonces, si llega a las rodillas, ya tiene que ver con una oración efectiva, permanente, cada día, y eso implica mayor comunión con nuestro Señor. Y es un nivel donde nosotros estamos ya menguando. Como dice Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no ve? Gálatas 2:20. Entonces, yo quiero menguar, cantamos, yo quiero menguar y que crezcas tú, Señor Jesús. Tercer nivel de profundidad, la cintura. Dice aquí los lomos, ¿no? Pero los lomos significa cintura. Entonces, eso, más o menos esta parte, ¿no? La cintura, parte de la espalda, eso es los lomos. Tiene que ver con mayor entendimiento. A ver, ¿de dónde sale eso? Vayamos a 1 Pedro. 1 de Pedro 1:13. Dice así. Por tanto, ceñidlos, o sea, la cintura. Sed sobrios y esperad la gracia, etcétera, etcétera. O sea, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese nivel, cuando ya seguimos caminando y el agua ya nos llega a la cintura, hasta por aquí, ¿no ve? Espiritualmente hablando, ya estamos entrando más en nuestra relación con el Señor y para poder deleitarnos con esos ríos de agua viva que promete el mismo Jesucristo. Aquí nuestro intelecto y emociones ya se van transformando en este nivel. Y el cuarto y último nivel, ¿qué dice? Dice, ya no se podía pasar. O sea, conforme va avanzando Ezequiel, ¿no ve? Ya el agua le cubre, dice, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río ya no se podía pasar así caminando, por muy alto, aunque haya sido de 2 metros el Ezequiel, pero no podía pasar ya caminando. ¿No ve? Sino solo dice nadando. Entonces ya ese es un nivel de gloria, hermano, espiritualmente. Y tenemos que llegar a eso. Podemos. ¿No ve?
no digamos, yo me quedo en el segundo, en el tercer nivel. La voluntad de Dios es que todos lleguemos al cuarto nivel. Si ya estamos años en los caminos de Dios. A uno nuevito se le puede aceptar que esté en el primer nivel, en el segundo, pero aquí toditos los que estamos, por ejemplo, incluyendo niños, adolescentes, ya años de convertirse. Aquí no hay uno nuevo, nadie puede decir yo soy nuevo o nueva. Toditos ya estamos años caminando en la vida cristiana. Entonces, ya deberíamos estar en el nivel 4, toditos los que estamos aquí, sin excepción. 7, 11 somos, por si acaso para todos, porque algunos dicen, a mí no me toca eso. Todos, hermano, para los 11, ya debíamos estar en el cuarto nivel, ya dejar la inmadurez, dejar de ser niños espiritualmente inmaduros. Tenemos que madurar siempre en la vida cristiana y sumergirnos en el espíritu, en las aguas, hablando espiritualmente, ¿no? Sumergirnos, nadar, porque ya no alcanzamos para seguir caminando, ¿no? Y nos soltamos ya para nadar. Nos tiene que ver con sumergirse, depender completamente de Dios. Es un nivel ya mayor, ¿no? Otro nivel, otro nivel de gloria, donde ya experimentamos mayor unción. Debemos llegar a eso, hermanos. Y donde fluyan los diferentes dones que el Espíritu Santo da a la iglesia y que seamos más fructíferos en nuestra vida como cristianos, que demos fruto, ¿no? Que se vea el cambio en nuestro comportamiento, que se vea que Dios nos está usando y también dar frutos a través de ganar almas, ¿no? Para el Señor. Entonces, eso es ser fructíferos, o sea, dar frutos. Y es un nivel donde se ven prodigios, donde se ven milagros, donde se ven grandes cosas, como lo que sucede en un avivamiento, ¿no? Cuando hay ese derramamiento grande del Espíritu Santo que simbolizan estas aguas. En un avivamiento, ¿qué se dice? Lo que parece, digamos, milagroso, se convierte en algo normal, ¿no? O sea, por lo general, un milagro es algo sobrenatural, ¿no ve? No se da cada día. Cuando nos enteramos que ha habido un milagro, pero de verdad un milagro de esos, decimos, este es un milagro, Dios, ¿cómo ha hecho? Porque eso no se ve diariamente, no es común. Pero durante el avivamiento, cuando hay un derramamiento grande del Espíritu Santo, eso, lo sobrenatural, ya más bien se convierte en algo común. Es estar en este nivel, o sea, de ver todo el tiempo grandes milagros, prodigios, maravillas. Y para terminar, yo te pregunto, hermano, hermana, pero no me respondas. Eso ya es algo personal de cada uno. ¿En qué nivel te encuentras? Eso ya es personal, ¿no? ¿Será que estás en el nivel 1, en el nivel 2? ¿Seguirás con las aguas hasta el tobillo o en el nivel 2 hasta las rodillas? ¿O estás en el nivel 3 hasta la cintura? ¿O ya llegaste al nivel 4? Gloria a Dios si es así. Si algunos hermanos ya están en ese nivel de que ya les ha cubierto completamente, ¿no? El agua y están viviendo esa vida así sobrenatural de gloria. No te conformes, hermano, hermana, no te conformes con lo que tienes, con el nivel que has alcanzado. Tenemos que avanzar, ¿no? La vida cristiana es para valientes y para avanzar, no es para detenernos ahí. Hasta aquí nomás llegué, no, para seguir avanzando. Amén. Bueno, esa es la palabra que Dios puso en mi corazón para esta noche. Vamos a orar, por favor, de pie todos. Amén. Oremos.
Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por las alabanzas, por este tiempo de enseñanza de tu palabra, por el estudio bíblico. Gracias porque tú nos hablas siempre a través de tu santa palabra, esta Biblia maravillosa, santa. Y te pedimos que nos ayudes a entender toda la Biblia y en particular, Señor, lo que hemos visto ahora sobre esta visión que has dado a tu siervo, al profeta Ezequiel, y que también tú nos muestras a través de ella. ¿Qué quieres de nosotros? Ayúdanos, Señor, a crecer siempre en la vida cristiana y que no nos conformemos con llegar al primer, segundo, tercer nivel, sino que anhelemos llegar a ese cuarto nivel y disfrutar de una vida abundante como tú prometes, Señor, en lo espiritual más que todo. Oh, gracias, Padre, por mis hermanos fieles que siempre vienen y todos los que están dispuestos a aprender, porque todos aprendemos, Señor, cuando venimos a tu casa. Siempre hay algo nuevo que aprendemos. Que eso lo pongamos por práctica, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, confiando en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.